El circuito vascular. Hay dos circuitos principales en el sistema cardiovascular de un vertebrado que respira aire, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. En los mamíferos y las aves, la tabicación completa del corazón izquierdo y derecho tiene una consecuencia importante: las presiones sanguíneas pueden ser diferentes en ambos circuitos. La sangre oxigenada se muestra habitualmente en rojo, mientras que la desoxigenada en azul. Las porciones de los pulmones de las cuales ocurre el intercambio gaseoso son irrigadas por la circulación sistémica. La sangre que viaja a través de los capilares provee de oxígeno y de nutrientes a cada célula de estos tejidos y se lleva el dióxido de carbono a otros desechos. En las terminaciones venosas de los lechos capilares, la sangre pasa a través de las vénulas, luego a venas más grandes y finalmente retorna al corazón a través de las venas cava superior e inferior. La sangre es vertida desde el corazón en las arterias grandes, por las que viaja hasta llegar a arterias ramificadas más pequeñas. Luego pasa a arterias aún más pequeñas, las arteriolas, y finalmente a redes de vasos mucho más pequeños, los capilares. Desde los capilares, la sangre pasa nuevamente a venas pequeñas, de mucho menor diámetro, las vénulas, luego a venas más grandes, y a través de ellas retorna al corazón. El circuito sistémico es mucho más grande. Muchas arterias principales que irrigan diferentes partes del cuerpo se ramifican a partir de la aorta cuando ésta abandona el ventrículo izquierdo. Las primeras dos ramas son las arterias coronarias derecha e izquierda, que llevan sangre oxigenada al propio músculo cardíaco. Otra desviación importante de la circulación sistémica irriga el cerebro. En el corazón humano, la sangre que retorna de la circulación sistémica a través de las venas cava superior e inferior entra en la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, que la impulsa a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde se oxigena. La sangre de los pulmones entra en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y luego es bombeada a través de la aorta a los tejidos del cuerpo. Entre la circulación sistémica se incluyen varios sistemas porta, en los que la sangre fluye a través de dos lechos capilares distintos, conectados en serie, por venas o por arterias, antes de entrar en las venas que retornan al corazón. Un ejemplo es el sistema porta hepático, que permite que los productos de la digestión puedan ser transportados de modo directo por el hígado. Otros sistemas porta desempeñan papeles importantes en los procesamientos químicos de la sangre de los riñones y en las funciones de las glándulas hipófisis. Presión sanguínea. Las contracciones de los ventrículos del corazón impulsan la sangre al interior de las arteriolas con fuerza considerable. La presión sanguínea es una medida de la fuerza por unidad de área con que la sangre empuja las paredes de los vasos sanguíneos. La presión se genera por acción del bombeo del corazón y cambia con la frecuencia y la rapidez de contracción. La elasticidad de las paredes arteriales y la resistencia que el sistema pone al paso de la sangre son algunos de los factores que desempeñan también papeles importantes para determinar la presión sanguínea. El flujo sanguíneo puede definirse como el volumen de sangre que pasa por un determinado sector por unidad de tiempo. En general, si consideramos el paso de un fluido a través de un tubo, se comprueba que el flujo es una relación entre la presión y la resistencia, donde R es la resistencia al paso, en el caso de la sangre, una relación que se denomina ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos permite deducir que si la presión es nula, no hay flujo sanguíneo. Además, la resistencia depende en gran parte de la viscosidad de la sangre y por otra parte del radio de los vasos. De acuerdo con las presiones, si consideramos la longitud del sistema cardiovascular y la viscosidad de la sangre como constante, se puede deducir que pequeñas variaciones en el radio de los vasos sanguíneos provocan grandes cambios en la resistencia. Esto es lo que efectivamente ocurre en la luz vascular, donde el diámetro de las arteriolas que irrigan directamente los capilares pueden alterarse por acción de los anillos de músculo liso de las paredes de los vasos. Los músculos lisos reciben la influencia de los vasos de los nervios autónomos, las hormonas adrenalina y noradrenalina, norepinefrina, y del óxido nítrico producido en los endotelios vasculares, el factor natriurético atrial y de otras hormonas o sustancias producidas localmente en los propios tejidos.
En las distintas partes del árbol vascular, la cantidad de sangre contenida, su velocidad y presión son diferentes. En la aorta y en las grandes arterias, las paredes arteriales deben soportar grandes presiones y velocidades. En los capilares, en cambio, las presiones y las velocidades son bajas, lo que permite que se equilibren las concentraciones de soluto entre el plasma y el espacio intersticial. Nótese la gran cantidad de sangre contenida en las venas. En ciertas condiciones como el ejercicio, esta cantidad puede disminuir e incrementarse el retorno venoso. Cuando la sangre fluye a través del circuito vascular, su presión cae gradualmente como consecuencia de la amortiguación causada por el retroceso de las paredes arteriales elásticas y por la resistencia de las arteriolas y capilares. La presión es más elevada en la aorta y en otras arterias sistémicas grandes, mucho menor en las venas y es la más baja en la aurícula derecha. Las venas, con sus paredes delgadas y sus diámetros relativamente grandes, ofrecen poca resistencia al flujo, haciendo posible el movimiento de retorno de la sangre al corazón a pesar de su baja presión. Las válvulas de las venas evitan el reflujo. El regreso de la sangre al corazón, retorno venoso, es intensificado por las contracciones del músculo esquelético. La actividad de los músculos que controlan el músculo liso de los vasos sanguíneos, junto con la actividad nerviosa que regula el ritmo cardíaco y la potencia del latido, están coordinadas con el llamado centro de la regulación cardiovascular. En este centro está localizado en el bulbo y controla los nervios simpáticos y parasimpáticos que van al corazón, así como los nervios simpáticos de la musculatura lisa de las arterias. Este control tiende a mantener el equilibrio de los factores que regulan la circulación de la sangre. Los vasoreceptores o presorreceptores son sensibles al estiramiento que se produce en las paredes de los vasos sanguíneos como consecuencia de las diferentes presiones sanguíneas en su interior. Se encuentran en las arterias carótidas, la aorta, las venas cavas y el corazón. En las mismas áreas que los vasoreceptores se ubican también los quimioreceptores, que son sensibles a los cambios de contenido de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, así como las variaciones de su pH. El centro de regulación cardiovascular recibe e integra información a partir de dos tipos de receptores y desencadena una respuesta de tipo reflejo. Los órganos efectores del reflejo son el corazón y los vasos sanguíneos. Esta respuesta tiende a normalizar las alteraciones de la presión sanguínea, así como las de contenido de oxígeno, de dióxido de carbono y de pH, e involucra usualmente mecanismos de control por retroalimentación negativa. El sistema linfático. En condiciones normales, no todo el líquido plasmático filtrado desde los capilares hacia el espacio intersticial vuelve a recuperarse en el sistema venoso por efecto de la presión oncótica. Este excedente de líquido es drenado para retornar al sistema circulatorio. En los vertebrados superiores, los fluidos y algunas proteínas percibidas por la sangre en los tejidos son recolectados por el sistema linfático que los lleva nuevamente al torrente sanguíneo. El sistema linfático humano está formado por una red de vasos linfáticos y nódulos linfáticos. La linfa reingresa en el torrente sanguíneo a través del conducto torácico que va hacia la vena subclava izquierda a través de un conducto linfático derecho que se vacía en la vena subclavia derecha. Estas dos venas se vacían en la vena cava superior. El sistema linfático tiene algunas similitudes con el sistema venoso, pues consiste en una red interconectada de vasos que son progresivamente más grandes. Los vasos más grandes presentan una capa de musculatura lisa que les permite contraerse y un sistema de válvulas que asegura el tránsito en un solo sentido del líquido. Los vasos más pequeños no tienen pared muscular y se asemejan a los capilares a través de unas células a través de las cuales circula la sangre. Los capilares linfáticos, sin embargo, son conductos ciegos que se abren en el espacio intercelular y no forman parte del circuito continuo. El fluido intersticial se filtra por los capilares linfáticos, desde los cuales viaja a conductos más grandes que se vacían en dos venas que a su vez se vacían en la vena cava superior. El fluido llevado en el sistema linfático se conoce como linfa. La concentración iónica de la linfa es similar a la del plasma, pero su concentración de proteínas es menor. En la linfa, el transporte del torrente sanguíneo de las grasas absorbidas por el tubo digestivo. Algunos vertebrados no mamíferos tienen corazones linfáticos capaces de propulsar la linfa. En los mamíferos, la linfa se mueve por la contracción de los vasos linfáticos y por la acción de los músculos del cuerpo. La cantidad diaria de linfa volcada al sistema venoso es de 2 a 4 litros.
mucho menor que los 7 litros diarios que pasan por la circulación sistémica. Sin embargo, esta circulación permite la recuperación de alrededor de 200 gramos diarios de proteínas que de otra manera hubieran quedado retenidas en el intersticio. Los nódulos o ganglios linfáticos, que son una masa de tejido esponjoso, están distribuidos en todo el sistema linfático. Tienen dos funciones: son los sitios de proliferación de los linfocitos, glóbulos blancos especializados, que son efectores de la respuesta inmune, eliminan los restos celulares y las partículas extrañas de la linfa antes de que penetren en la sangre. La remoción de los desechos químicos, sin embargo, requiere del procesamiento de la propia sangre. Esta función es desempeñada por los riñones.